Dios te bendiga. Feliz Día del Padre a todos los papás, especialmente los que se congregan en mi iglesia. Dios les bendiga a todos los papás que escuchan estas enseñanzas. Sean muy bendecidos con las bendiciones del Padre Abraham. Hoy justamente tengo una enseñanza que se llama Bendecido con las bendiciones del Padre Abraham. Y esta enseñanza la compartió el pastor el 11 de junio del presente año y 2023, voy a comenzar a traducir. Saludos, iglesia. Estamos aquí por un tiempo emocionante en la palabra de Dios. Saben, el Señor ha puesto últimamente algo en mi corazón. Esta palabra que ha puesto en mi corazón ha estado burbujeando en mí en algún tiempo. Y he mirado diferentes aspectos de esto y el Señor me ha mostrado más y más incrementalmente. Estoy viendo más y más que por la falta de entender esto, por la falta de la revelación de esta palabra que voy a mostrarles hoy, que voy a traer a la luz hoy, la gente está sufriendo y no está siendo capaz de recibir las provisiones que Cristo ha comprado para ellos a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y a través de la creencia equivocada que ha venido a causa de la falta de esta revelación, yo creo que la mayoría en mayor parte afecta la habilidad de la gente para recibir del Señor. Los creyentes, los hijos de Dios, no están siendo capaces de recibir porque todos sabemos que tu habilidad para recibir tiene que ver con tu visión o es concorde a tu visión de Dios y cómo lo ves a Él. Amén. Justo como la mujer con el flujo de sangre. Ella vio a Jesús en su gloria, en su gracia, como alguien deseoso de sanarla. Esa es la razón por la cual ella empujó entre la multitud y ella tocó el borde de su manto. Y Jesús se volteó y le dijo, tu fe, en Marcos 5:34, tu fe te ha hecho sana. Pero noten que ella no estaba consciente de su fe, ella estaba consciente del Señor y de su hermosura, especialmente de la hermosura de su gracia, ese favor inmerecido que fluía de Él para ella. Y ella vio eso en Él. Saben, el Señor me dio esta frase algunos años atrás y es esta: cuando tú ves a Jesús en su gracia, Él te ve en tu fe. Amén. Cuando ves a Jesús en su gracia, Él se voltea y te ve en tu fe. Y le dijo a la mujer, tu fe te ha hecho sana o te ha salvado. Yo creo que muchas veces a causa de la creencia incorrecta en esta área, no somos capaces de recibir algunas cosas de lo que llamamos bendiciones terrenales. Saben, la mayoría del cuerpo de Cristo cree que las bendiciones del creyente son solamente en el área de las cosas espirituales. Por el versículo en Efesios 1:3 que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vemos, la bendición espiritual significa, la palabra ahí es de la fuente del espíritu, que es espiritual en su naturaleza, que es permanente, que es eterna, porque lo que sea que es del espíritu es permanente. Eso es lo que significa. Y cuando piensas acerca de eso, todo lo que tienes en la vida, antes de que lo puedas ver tangiblemente, incluso las finanzas, son precedidos por la sabiduría, que es una bendición espiritual. No es tangible, es una bendición o una materialidad celestial real, pero no es percibida por los cinco sentidos y como resultado la gente no ve eso, pero muchas veces es la sabiduría de Dios la que viene, que se traduce en una manifestación física como el dinero que tú tienes en tus manos o el éxito en tu carrera o en tu ministerio. Amén. Pero la cosa es gente, si olvidamos que las bendiciones espirituales producen cosas que son materiales, porque fue Dios quien es espíritu, quien habló y llegó a ser el mundo que vemos hoy, la tierra y la creación. Y todo en esta tierra fue traído a través de la palabra de Dios, que es invisible. Pero tenemos esta idea que algo que es invisible, que algo que no es percibido por los cinco sentidos no es real.
que no es permanente incluso, pero lo opuesto es verdad. Es aquello que es espiritual, que es eterno. La Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que mientras miramos la palabra de Dios, no podemos dividir entre lo espiritual y lo material en términos de invisible y físico, porque todos son uno en el reino espiritual. Pero Dios ve todo esto entero. Nosotros lo dividimos, nosotros tenemos esta dicotomía de lo que es material y lo que se siente que es etéreo. Algunas veces cosas que no puedes tocar, pensamos que no son reales, pero para Dios son reales. Con Dios son reales. Habiendo dicho esto, cuando miramos la escritura es muy claro que toda bendición espiritual en los lugares celestiales, incluyendo el perdón de nuestros pecados, incluyendo el ser traído en el favor de Dios, porque el siguiente versículo habla acerca de eso. Dice que somos aceptos y somos altamente favorecidos, como dice la palabra en griego. Somos altamente favorecidos en el amado. Es la palabra carito. Que hizo, y dice el versículo 8, que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y dice también que Él nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha en amor. Alabado sea el Señor. Todo esto es verdad, pero es eterno. Es algo que no se puede ver, pero es muy real, incluso más real que aquello que es físico, porque lo que es físico es temporal. Amén. Alabado sea el Señor. Habiendo establecido esto, es importante que entendamos que cuando la Biblia dice que se supone que usemos cierta terminología o digamos cierta frase, por ejemplo, debemos decirla detrás de Dios, porque como dos caminarán juntos, dijo el profeta Amós, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así que vamos a ver algunas cosas hoy que creo que van a bendecirles. Así que vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Noten que Jesucristo es el hijo de David y el hijo de Abraham. Como hijo de David, él es heredero al trono. Como hijo de Abraham, él hereda la tierra y todas las bendiciones de la tierra. Ahora, no olviden que la Biblia dice claramente que nosotros somos simiente de Abraham porque estamos en Cristo. Así que incluso cuando vemos este versículo que habla del hijo de Abraham, la Biblia nos dice que debemos pensar de Abraham como aquel a quien Dios primeramente le dio la promesa de todas las bendiciones de la tierra. Y podemos llamarlo bendiciones terrenales. Amén. Bendiciones terrenales. Hoy los cristianos las definen como tu salud, cosas materiales, tu familia, tu bienestar y tu salud mental. Todo estas son bendiciones terrenales, le llaman. Pero de hecho, con Dios no hay división, no hay diferencia. Todo es una bendición que proviene de Dios, pero vamos a establecer esto en la vida de Abraham. Cuando Dios específicamente mencionó que las bendiciones de Abraham y le dijo, te haré una bendición, vamos a ver las bendiciones ahí en Génesis 12. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. No, Génesis 12:2, perdón. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Hoy tenemos esta idea de que, ok, somos bendecidos directamente por Dios. Y es así, pero Dios, saben, los caminos de Dios son tales que Dios dice, quiero que te identifiques a ti mismo con Abraham. Si quieres disfrutar todas las bendiciones que di a Abraham, porque Abraham es descrito en las Escrituras como el depositario de todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones terrenales, si tú quieres.
a quien Dios le prometió la tierra, que era algo terrenal. Dios le prometió una descendencia física y Dios le prometió que él sería bendecido en toda área. Y no solamente eso, sino que él sería una bendición. Él dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Así que Dios dice que quiere que nos identifiquemos con Abraham. Nosotros somos llamados cristianos porque nos identificamos con Cristo, amén. Y es así, eso es correcto, pero Dios también quiere que sepamos que si eres de Cristo, entonces ciertamente linaje de Abraham sois o simiente de Abraham sois según la promesa. Y lo ven aquí, ahí lo tenemos. Somos simiente o linaje de Abraham si pertenecemos a Cristo. Si tú eres de Cristo, entonces eres simiente de Abraham y herederos según la promesa. Esto importa si tú eres simiente de Abraham, porque de todos modos eres de Cristo. Mientras seamos de Cristo, tenemos todo, amén. Pero en la economía de Dios, de las cosas, la forma en la que Dios quiere que pensemos escrituralmente a lo largo del camino, en la Biblia, como relata nuestras bendiciones, es que pensemos en términos de las bendiciones de Abraham. Dios ha depositado todo en la vida de Abraham y Abraham es como el contenedor de todas las bendiciones. Él contiene las bendiciones de Dios para su simiente. Ahora, ¿quién es su simiente en singular? Su simiente es Cristo y la Biblia dice que si pertenecemos a Cristo, entonces somos linaje, limiente de Abraham y herederos según la promesa. Así que la idea entera es por qué Dios quiere que nos identifiquemos como simiente de Abraham, porque tú eres un heredero. En otras palabras, tú heredas. Y un heredero no tiene que ser alguien bueno para heredar las bendiciones del Padre, no tiene que ser una persona que sea perfecta en todo su comportamiento con su padre y su familia y todo eso para ser perfecto y entonces el Padre le va a dar. No, es un hecho de que Él es el hijo y Él es el heredero porque Él es el hijo. Un siervo en la casa puede tener un buen comportamiento y comportarse mejor que el hijo, pero él no es el heredero, es un siervo, pero el hijo es el heredero. Bien, entonces de la misma manera nosotros heredamos sin ningún esfuerzo. Nosotros heredamos por el hecho de que somos simiente de Abraham. Así que Dios quiere que pensemos de esta forma, ya sea sanidad, prosperidad, ya sea bienestar para nuestra familia entera, ya sea prosperidad en todo lo que haces. Dios quiere que sepas que es a causa de que tú eres simiente de Abraham y que Dios prometió a Abraham que yo te bendeciré. ¿Saben? La Biblia dice en 2 Pedro 1:3 que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no solamente a la piedad, amigo, y ese es el énfasis muy fuerte en la iglesia, pero Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. ¿Tú dirías que la salud es necesaria para la vida? ¿Dirías que la provisión con más que suficiente para que podamos ser una bendición? Si tú tienes más que suficiente, puede ser una bendición, ¿verdad? Más que suficiente para ser una bendición. ¿Dirías que eso pertenece a la vida? Bueno, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Y Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la piedad para que podamos vivir pidiosamente para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Ahora, esto es importante porque verán, iglesia, el cuerpo de Cristo tiene esta idea de, ok, yo recibo las bendiciones de Dios y no usan la frase yo recibo la bendición de Abraham. Pero si eres escritural y tú hablas conforme a la palabra de Dios y tú heredas la forma en la que Dios quiere que heredes, declarando, soy la simiente de Abraham, soy bendecido con las bendiciones de Abraham, yo creo que tú vas a ver más resultados. Yo creo que vas a ver estas manifestaciones en tu vida. Amén. Si tú eres de Cristo, entonces eres simiente de Abraham y heredero según la promesa. Así que
todo lo que Dios le prometió a Abraham es verdad en ti. Amén. Y podemos decir que, bueno, la simiente de Abraham es la nación de Israel hoy. Amén. No le estamos quitando nada a ellos. Ellos son la descendencia física de Abraham. Ellos lo son. Pero la Biblia nos dice claramente que no son aquellos que son de la carne los que son llamados simiente de Abraham. Mira este versículo en Gálatas capítulo 3:7. Sabed por tanto que los que sola, dice en inglés, sabed por tanto que solamente los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Solamente aquellos que son de la fe son hijos de Abraham. Noten la palabra solamente. Sabed por tanto que solamente aquellos que son de fe son los hijos de Abraham. Eso me recuerda a otro versículo del cual Pablo habla en Romanos 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne. Ok, este es el Israel natural. El Israel de hoy son hijos de la carne. Son hijos de Abraham, pero son hijos según la carne. Y dice aquí, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que seas judío o gentil, si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces eres simiente de Abraham conforme a la definición de Dios y heredero conforme a la promesa. Amén. No podemos heredar la promesa. De hecho, la Biblia dice que la promesa dada a Abraham de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente a través de la ley, sino a través de la justicia de la fe. Y aquí vemos, la Biblia es muy clara que no son aquellos que son hijos según la carne, y eso es el Israel natural, que son los que son simiente de Abraham. Hay una descendencia de Abraham, sí, entendemos esto, pero conforme a la escritura, la descendencia de Abraham, aquellos que heredan todas las promesas, se refiere a gente de fe. Aquellos que son de fe son los hijos de Abraham, conforme a Gálatas capítulo 3:7. Sabed por tanto que solamente los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así que si tú miras este contexto aquí, vas a encontrar que esta fe aquí, ¿cuál es esta fe? ¿Cuál es esta fe? Bueno, el pasaje sigue diciendo, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Detengámonos aquí. Miren lo que ocurre ahora, la forma en la que la Biblia clarifica que aquellos que ejercitan la fe de Abraham, y si nosotros ejercitamos esa misma clase de fe como Abraham, entonces nosotros somos hijos de Abraham. Dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Así que es una justificación por fe. Somos hechos justos a través de la fe, y sabemos que la justicia a través de la fe es el meollo, es el punto principal del evangelio. Es el plato principal o el plato fuerte del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la centralidad del mensaje del evangelio. Y desafortunadamente, cuando predico el evangelio, muchas veces, cuando se predica el evangelio, muchas veces se dice arrepiéntete, recibe a Jesucristo y ve al cielo. Pero eso no es todo, amigo. Eso no es todo. Ese no es todo el evangelio. El plato principal del evangelio es, de hecho, la revelación de esa justicia que viene a través de la fe, que es revelada por fe y para fe. Como dice Romanos 1:17. Así que aquí en Gálatas 3 nos habla de este contexto. ¿Qué clase de fe?
Dice, por tanto, solo los que son de la fe. ¿Y qué clase de fe es esta? Aquellos que son justificados por la fe. Aquellos que creen que son justos por fe a través de Cristo. Y la Biblia llama esto el Evangelio. Así que Abraham tenía el mismo Evangelio. Y sigue diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a la buena nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Noten esto. Nosotros sabemos que no es por Abraham mismo, por supuesto, sino que es la simiente que vino a través del linaje de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. En la simiente en singular. Y Pablo establece eso en el libro de Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, ahí está refiriéndose a los hijos de Israel en la carne. Así que la simiente aquí es Cristo y todo este tiempo Dios vio que Abraham sería el depositario de todas las bendiciones, pero de Abraham vendría el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel y el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios estableció que a través de Abraham, pero a causa de la bendición que Dios ha puesto en Abraham, es que Dios ha puesto que a todos aquellos que son en Cristo se identifiquen con Abraham. Dios quiere que aprendamos a hablar el lenguaje de la Escritura y que seamos bendecidos a través de eso. Aleluya. Tú puedes decir, yo soy bendecido con las bendiciones del Padre Abraham. Y yo creo que tú vas a ver la manifestación de ello. Muchas veces decimos, somos bendecidos, pero no hay un fundamento para ello, no hay una base para ello. Es la bendición de Abraham la que es ahora hecha real en nuestras vidas, a- porque aquello que la obstaculizaba era la ley en tiempos pasados. Y Romanos capítulo 4 dice que la promesa dada a Abraham, la promesa de que Abraham sería heredero del mundo, esa promesa no fue dada a Abraham a través de la ley, sino a través de la fe. Así que la ley fue un obstáculo en esencia de que cuando la ley estaba ahí, tenías que calificar, tenías que obedecer completamente antes de que pudieras recibir las bendiciones de Abraham, antes de que pudieras tener bienestar para ti mismo y tu familia, antes de que pudieras tener las bendiciones de Dios que Dios ha prometido a Abraham, manifiestas en tu vida. Pero el Señor, la ley llegó a ser un obstáculo. No hay nada malo con la ley. Es su estricta perfección lo que es el problema. El hombre no es perfecto. Así que lo más que el hombre trata de guardar la ley, la Biblia dice que el hombre llega a estar bajo maldición. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de la ley. Ahí no dice que todos los que están rompiendo la ley están bajo maldición. Eso estaría bien dicho, pero aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. De hecho, si vamos al versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ven otra vez? Aquellos que creen que son justos por fe, ellos son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham y qué es ser bendecido con la creencia de Abraham? Abraham no es llamado Abraham el hacedor, no es llamado aquel que obra, Abraham el obrador, no es aquel que el Abraham que lleva a cabo, es llamado el creyente Abraham. Y nosotros somos bendecidos con la creencia de Abraham. Amén. Así que otra vez, noten aquí el contexto. Aquellos que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces también los creyentes, muchos de ellos
Ellos creen en el Señor Jesucristo, pero no creen que son justos a través de la fe. Por tanto, en este intento interminable de desempeño a través de sus obras, de ser justos a través de sus obras, lo están buscando por la ley. Ellos están buscando ser justos por sus obras y no se someten a sí mismos a la justicia de Dios, que es un don. Así que solamente aquellos que creen que son justificados por la fe, son justos por la fe. Esta gente es bendecida. Aquellos que son de la fe son bendecidos al creer, con la creencia de Abraham. Así que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una gran nación. Esto le dijo a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En caso de que en tu mente estés pensando que esta bendición es, como dijimos antes, solamente algo espiritual en los celestiales, noten que la definición de Barak, la palabra hebrea para bendición. Permítanme enseñarles esta definición en este libro de palabras teológicas del Antiguo Testamento. Bendecir en el Antiguo Testamento significa dotar con poder para el éxito, la prosperidad, la fecundidad. Eso significa poder tener muchos hijos, longevidad, etcétera. Bendecir significa que dotar con poder para el éxito, la prosperidad, la fecundidad, la longevidad. Tener longevidad significa que tienes salud. Amén. Porque tener salud solamente no significa que vas a tener longevidad. Dios promete longevidad en la palabra bendición. Amén. Yo creo que una de las provisiones que Jesús nos dio fue que no solamente en la cruz Él cargó nuestros pecados y nosotros podemos portar su justicia. Él portó nuestra maldición para que nosotros podamos ser bendecidos, sino que también Él murió joven para que nosotros podamos vivir una vida larga. La Biblia dice en el Salmo 91:16, con larga vida voy a saciarlo. Así que definitivamente Dios piensa que una vida larga es una bendición para el hombre. Para que Dios pusiera ese versículo ahí, con larga vida voy a saciarle. Amén. Recíbelo, hijo de Dios. Y todas estas, todo esto está incluido en la palabra hebrea Barak, que es bendecir. Y esa es la palabra que Dios usó para bendecir a Abraham. Y si tú eres de la simiente de Abraham, tú estás disfrutando esta misma bendición. Porque en ti, Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las naciones, ya sean gentiles o de diferentes razas y todo eso. Todo el mundo es bendecido a causa de Abraham. Las bendiciones de Abraham van a venir sobre él. Por supuesto, sabemos que la centralidad de la persona de Jesucristo en toda esta economía de cosas, sabemos que sin Cristo haber muerto en la cruz, estas bendiciones no podrían venir sobre nosotros. Pero con la finalidad de hacer la gracia real en nuestras vidas. Amén. Jesús tuvo que morir en la cruz y cuando murió como simiente de Abraham. Saben, Jesús vino también para también liberarnos del temor de la muerte. Y esta es la muerte física. Hebreos capítulo 2 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que una de las razones por las que Jesús vino es para hacernos libres del temor de la muerte. ¿Y cómo hace eso? Destruyendo a aquel. Y destruir aquí no significa aniquilar para que no exista.
porque el diablo todavía anda por ahí. Esto significa desarmarlo, nulificarlo. En otras palabras, él está ahora sin poder. Él está sin fuerza para forzar la muerte en la vida de un creyente. Pero noten que todas estas bendiciones son dadas a quienes son liberadas a aquellos que por el temor de la muerte. ¿De quién está hablando? De estos hijos que participaron de carne y sangre y con quienes Jesús quería participar en esencia. ¿Quiénes son esta gente? El siguiente versículo no los dice. 16, porque ciertamente no socorrió o dio ayuda a los ángeles, sino que socorrió o dio ayuda a la descendencia de Abraham. Nosotros decimos que Cristo murió por todo el mundo, y eso es verdad. Pero noten que específicamente ¿quiénes son los que reciben esa ayuda? ¿Quiénes son quienes reciben todos esos beneficios de esa obra finalizada? La descendencia de Abraham. Y eso no se está refiriendo al Israel natural, a la descendencia física de Abraham. Se está refiriendo a ti, hijo de Dios. Si tú eres de Cristo, eres simiente de Abraham y heredero conforme a la promesa. Vemos algunos ejemplos aquí en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas vemos a una mujer que estuvo encorvada por 18 años. Ella no podía enderezarse. Ella estaba encorvada. Y más tarde encontramos que eso fue causado por un espíritu de enfermedad. Y el Señor la vio en la sinagoga y después el Señor la llamó a él y ella vino. Imagínense, 18 años ella estuvo encorvada y ella vio los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa fue una palabra de autoridad del Hijo de Dios. Y ella se enderezó por primera vez y el primer rostro que ella vio, ella identificó toda la vida a la gente por sus pies, pero el primer rostro que ella vio fue el glorioso rostro de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿tú pensarías que la sinagoga entera se regocijaría? Porque son miembros. Un miembro de la iglesia ha sido sanado por completo y ahora está enderezado. Por 18 años estuvo esclavitud y el número 18 es el número de esclavitud en la Biblia. 6 por 6 por 6, el número del anticristo. Así que es una representación de una bondad de una esclavitud que es causada por el diablo. Tú pensarías que su pastor, quiero decir, el principal de la sinagoga, se regocijaría que uno de sus miembros ha sido sanado. Pero en vez de eso, él dijo en una forma muy sarcástica, dijo a toda la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. Miren que en su mente había el debe trabajar. No debe ser sanada, sino debe trabajar. En 6 días el hombre debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Y miren la respuesta de Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, piensen acerca de esto. Por 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y hay tantas pepitas de oro que quiero compartir con ustedes aquí. Primero que todo, noten lo que Jesús dijo. No debía esta mujer ser desatada. Y dice que es una mujer, que esta mujer era hija de Abraham. Un momento. Sabemos que había otros en la sinagoga, que todos eran descendencia física de Abraham. Estoy segura que muchos ahí tenían enfermedades, que habían muchos hombres en la sinagoga con toda clase de otras enfermedades, ¿correcto? Y todos necesitaban sanidad. Si ponemos una iglesia promedio, por ejemplo, una sinagoga de un tamaño promedio, habría gente con enfermedades. Estoy seguro que esta mujer no era la única.
pero ella fue la única que recibió ese día. Y Jesús lo atribuyó a que ella, siendo una hija de Abraham, esta mujer no debía ser desatada, siendo una hija de Abraham. Así que noten que Jesús usó la palabra debía en el griego dai. El fariseo, principal de la sinagoga, su idea de debía es que se debía trabajar, pero la idea de Jesús era debía ser desatada. ¿Por qué? Porque ella era una hija de Abraham. Yo no puedo permitir que una verdadera hija de Abraham sea atada un minuto más. Ella debe ser desatada, aleluya. Amén. Y noten de dónde venía esa enfermedad, a quien Satanás tenía atada. Y nosotros debemos de ver eso, gente. Si nosotros vemos a nuestra enfermedad como algo que, oh, quizás Dios quería darme esta enfermedad para enseñarme alguna lección, no vas a ser sanado, no vas a ser desatado de eso. Tenemos que ver que eso es del diablo. No, eso no pertenece a ti. Repito, tú eres simiente de Abraham, tú eres un hijo de Abraham. Esto no te pertenece a ti. Amén. Entonces, dice, no debía esta mujer, siendo una hija de Abraham. Esa es la clave. Aunque todos ahí eran hijos e hijas de Abraham en esencia de descendencia física, pero sabemos que de las escrituras que hemos leído, que Dios se estaba refiriendo a gente de fe. Así que obviamente esta mujer, aunque estaba encorvada, ella escuchó la predicación de Jesús y ella tuvo fe. Ella tuvo fe en la palabra y Jesús la llamó. De toda la gente ahí es como que no puedo permitir que una mujer que sea hija de Abraham, una verdadera hija de Abraham, una hija de fe, sea atada un minuto más. Amén. Así que ella no debía no debía ella ser liberada en el día sábado de esta esclavitud, en ese día de reposo. Vean, piensen en esta mujer. Todo el tiempo ella estaba encorvada, viendo el polvo, el polvo, el polvo, teniendo una perspectiva del polvo. Eso es lo que la esclavitud te hace a ti, te hace ver una perspectiva del polvo. ¿No es verdaderamente un descanso ser liberado de eso en el día sábado? Amén. Veamos otro ejemplo y aquí vemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era una persona bajita y la Biblia dice que Jesús vino a Jericó y que había mucha gente que quería ver a Jesús. Él era un recolector de impuestos. En esa cultura, para ser un recolector de impuestos era alguien que había traicionado a su propia nación. Tú recolectabas impuestos de gente de otra nación y esta gente usualmente era muy rica y muchos de ellos habían obtenido este dinero de formas cuestionables. Ellos cargaban más impuestos de los que debían. Así que no eran gente respetada, no eran gente amada por la sociedad en ese tiempo. Pero este hombre tuvo hambre de ver a Jesús. Obviamente había oído de Jesús y quería ver a Jesús. Este hombre quería ver a Jesús. Así que él subió a este sicómoro y vio a Jesús. Y Jesús miró hacia arriba de toda la gente que estaba ahí. Había una multitud. ¿Saben la razón por la que él se trepó a ese árbol sicómoro? Es que había una multitud y como él era bajito, él no podía ver a Jesús. Había una multitud ahí, pero noten que la atención de Jesús fue enfocada en este solo hombre, en este árbol. Y Jesús dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Usualmente Jesús no dice esto en las escrituras. Jesús es alguien muy sereno. Él siempre está muy descansado y él se mueve en el ritmo de la gracia. Él nunca está apresurado. Pero hay una cosa que te dice, él dice que debes descansar, él dice que no debemos preocuparnos.
Ese es el ritmo de la gracia. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. Pero en esta ocasión él dijo, date prisa. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la salvación no debemos perder tiempo. Date prisa para asegurarte de que eres salvo, de que tú vas a llegar a ser la simiente de Abraham, de que vas a llegar a ser un hijo, de que llegas a ser un hijo de Dios, de que crees en Jesucristo. Así que, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que posa en tu casa. Esta palabra es necesario o yo debo, como dice la versión King James, es la misma palabra no debía o debía. No debía esta mujer o el fariseo dijo, el hombre debe trabajar por 6 días. Es la misma palabra, dai, en griego. Hoy, hoy debo quedarme, es necesario, debo quedarme en tu casa. Piensen acerca de Zaqueo. ¿Por qué Jesús le dijo, es necesario, yo debo quedarme en tu casa? Hoy yo debo quedarme en tu casa. Así que lo que ocurrió fue que Zaqueo descendió y Jesús fue a su casa y tuvieron una comida juntos. Estoy seguro que toda la familia estaba ahí. Y al final de la comida, Zaqueo se puso de pie y él dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él también es hijo de Abraham. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, yo debo quedarme en tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque él también era hijo de Abraham. En otras palabras, en algún punto en el camino, él comenzó a creer en Jesús de una forma en que el resto no veían a Jesús. Hubo una revelación que le fue dada a Zaqueo, tanto así que Zaqueo llegó a ser un hijo de Abraham. Amén. Él llegó a ser un hijo de Abraham al punto en que Jesús dijo, yo debo quedarme en tu casa, es necesario que me quede en tu casa. Y Jesús le dijo, la salvación ha venido a tu casa. ¿Y cuál fue la razón dada? Porque él también es un hijo de Abraham. Noten la palabra también, él también es un hijo de Abraham en vez de un hijo de Abraham. Eso sería suficiente para que nosotros entendiéramos correcto, pero también significa que hay alguien más que es hijo de Abraham. ¿Y quién es ese? Es por eso que leímos Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús está diciendo, yo también soy un hijo de Abraham, él también es un hijo de Abraham. Tenemos la misma familia de la fe. Aleluya. Y así también eres tú, hijo de Dios. Tú eres de la familia de la fe porque tú crees en el Señor Jesucristo. Amén. Tú eres simiente de Abraham, tú eres hijo de Abraham, una hija de Abraham. Amén. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Y yo creo que esa es la persona de Jesús. En hebreo, Jesús habría dicho, Yeshua ha venido a esta casa. Jesús mismo es la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque él también es un hijo de Abraham. Alabados el Señor, aleluya. Así que vemos bendiciones de sanidad. ¿Dónde necesita sanidad? Esa mujer que estuvo atada por 18 años fue desatada y porque ella era una hija de Abraham. Pero ¿qué hay el resto de las mujeres en la sinagoga? Ellas todas eran descendencia física, pero ellas eran hijas de Abraham, ¿no? Conforme a la escritura. La Biblia dice que aquellos que son de la fe, de la misma forma para Zaqueo, estoy seguro que entre la multitud que estaba ahí, y había tanta gente que él tuvo que trepar a ese árbol para ver a Jesús. Estoy seguro que había descendencia física de Abraham, pero no hijos de Abraham. Espero que sigan de cerca lo que estoy compartiendo. Es importante que cuando nosotros venimos a Dios hablemos el lenguaje de la escritura. Eso muestra inteligencia espiritual. Cuando tú sigues las formas de Dios y tú hablas
después de que Dios habla, tú vas a tener los resultados de la clase de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Así que comienza a confesar sobre ti mismo: soy bendecido con las bendiciones de Abraham. Cuando vas al trabajo todos los días, di: Señor, te doy gracias en tu camino al trabajo, que soy bendecido con las bendiciones de Abraham. Yo soy bendecido con en el Padre Abraham. Y eso muestra al Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad. Saben, muchas veces creemos que, bueno, está bien, yo soy bendecido. Alguna gente cree que es bendecida por la misericordia de Dios en su vida. No, amigo, no somos bendecidos solo por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en nuestras vidas es lo que causó que Jesús viniera al mundo. Jesús, rico en misericordia, eso es lo que Él hizo cuando nosotros estábamos muertos en pecados. Esto está involucrado, pero ahora hemos sido hechos justicias conforme a su justicia. Dios es justo en hacernos justos. Ahora, estas bendiciones son dadas en una bendición firme, sólida. Tú debes ser sanado. Tú debes ser perdonado. Tú debes prosperar. Tú debes ser bendecido en cada área de tu vida. Amén. Eso es lo que Jesús ha hecho en la cruz. Eso ha causado que tú tengas un fundamento sólido para recibir las bendiciones de Abraham. Y hay una área más que quiero mostrarles y que es muy interesante, y se encuentra en Primera de Pedro 3, y dice aquí, es Primera Pedro: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, noten que Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y dice y vosotras habéis venido a ser hijas de ella. Así que, ¿de quiénes son hijas? Ustedes, y ahora estoy hablando específicamente a las mujeres que son hijas de Sara. Ahora, el nombre de Abraham está ahí, así que podrías pensar que esto habla de una hija de Abraham, pero en el contexto aquí se está refiriendo a hijas de Sara. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de Abraham, el género ahí sería en masculino, pero el género aquí en este versículo es, de hecho, está en femenino. Así que se está refiriendo a Sara, y de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas. Así que, mujeres, si ustedes se están moldeando a ustedes mismas conforme al patrón de Sara, y la Biblia dice que ustedes son hijas de Sara, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que hay una bendición especial donde las mujeres pueden disfrutar de la bendición de Sara. ¿Cuál es la bendición de Sara? ¿Qué es único aquí? Noten que no está diciendo que eres una hija de Ruth o una hija de Rebeca o una hija de Raquel. Todas estas son mujeres de buena reputación. Amén. Pero ¿por qué no hijas de Esther o de cualquier otra? Pero dice hijas de Sara. Yo le pregunté al Señor esto hace mucho tiempo. A mí me gusta preguntarle al Señor cosas que algunas veces a la gente no le interesa preguntar. Y más tarde encontré que yo me doy cuenta que esto llega a ser comida para la gente. Así que yo le pregunté al Señor: ¿por qué hijas de Sara? ¿Qué hay de único con Sara? Y el Señor me dijo: ella es la única mujer en la Biblia que tuvo su juventud rejuvenecida. Ella rejuveneció en su edad avanzada. Permítanme decirlo otra vez. El Señor me dijo
que ella es la única mujer en la Biblia que tuvo su juventud renovada en su edad avanzada. Si tú piensas que esto es una renovación espiritual, que es algo que no puede ser visto, permíteme recordarte que dos reyes paganos que se guiaban por lo que sus ojos veían no eran gente del espíritu. Ellos se guiaban por lo que podían ver. Estos dos reyes paganos, Faraón, y en aquella época a Sara debió tener o debió estar en sus sesentas. Y más tarde en la vida, cuando ella tenía cerca de 90 años, Abimelech la quería para su harem. Otra vez, la Biblia dice que él vio que ella era hermosa. Estos reyes la vieron y con sus ojos vieron que ella era hermosa. Así que fue una renovación literal de su juventud. Y la Biblia te llama a ti, mujer de fe, hija de Abraham. Dios renueva tu juventud como la del águila. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora, regresando a la simiente de Abraham y las bendiciones que vienen con ella, permítanme leerles Gálatas 3, 9. Gálatas 3 al versículo 9 y siguientes. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Noten que la justificación por fe en el versículo 9 que nosotros y por la cual nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, contrasta con las obras de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Así que otra vez, no dice que todos los que rompen la ley, eso está implicado seguramente, pero noten que dice que los que quieren depender de las obras de la ley, el momento en que tú pones como tu terreno para tu justificación, como tu terreno para o tu base para las bendiciones, en el terreno de la ley, tu confianza está en la ley, en las obras de la ley, tú eres maldecido, tú vienes a maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. No dices, bueno, yo hago lo mejor que puedo en la mayoría de las cosas en la ley. No, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y miren este hermoso versículo aquí. Yo amo este versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pueden decir amén a eso? Cristo nos redimió. Él nos ha rescatado. Eso es lo que dice la palabra griega ahí. Nos ha rescatado de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestro lugar, así que esa maldición cayó sobre él. En otras palabras, toda la ruptura de la ley, todas esas maldiciones que deberían venir si tú no continúas o permaneces llevando a cabo la ley, toda la ley, no solo la mayoría de ella, la mayoría de ella no es suficiente. El 90% no es suficiente. Debe ser toda la ley. Si no lo haces, tú quedas corto en una, tú vienes a maldición. Pero la Biblia dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y yo amo esto, la bendición de Abraham. ¿Por qué Dios no solamente dijo la bendición de Dios viniera sobre todos los gentiles? Porque todo tiene que ver con el orden escritural. Abraham es el contenedor de todas las bendiciones de Abraham. Dios lo eligió a él en su gracia soberana para ser el hombre que sería tan bendecido, y Dios lo hizo padre de todos aquellos que son de la fe, de todos aquellos que vendrían después de él.
incluso su descendencia que sería la simiente. Nosotros sabemos que Jesús nació de una virgen, pero sabemos que él vino de una virgen que venía del linaje de Abraham. En Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo. La palabra genealogía es la palabra Génesis en el griego. Y nos recuerda acerca del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y este es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el libro del Génesis de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Como hijo de David, él es heredero al trono. Como hijo de Abraham, es heredero de todas las bendiciones terrenales, de la tierra y de todas las bendiciones terrenales. Alabado sea el Señor. Pero también eres tú, así, hijo de Abraham, tanto como Zaqueo fue hijo de Abraham. Amén. Así que regresando a Gálatas, noten que Cristo colgó en ese madero para redimirnos de la maldición de la ley. Amén. Necesitamos encontrar todas las razones por las cuales Jesús murió en la cruz. No es solamente para perdonar nuestros pecados, para llevarse nuestros pecados. La Biblia dice que también Él cargó nuestras enfermedades. Y esto no es muy a menudo enseñado, que Él se llevó nuestras enfermedades. Él llegó a ser una maldición por nosotros. Esto tampoco es enseñado a menudo. ¿Y de qué maldición nos redimió Él? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si miras la maldición de la ley en Deuteronomio, capítulo 28, es una larga lista. De hecho, ahí habla de muchas enfermedades y padecimientos. Dice plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Eso quiere decir enfermedades que siguen y siguen, enfermedades crónicas. Eso es bajo la maldición de la ley. Y dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Dice, tú vas a estar deprimido y tú vas a decir, en la mañana dirás, ojalá fuera de tarde. Sin embargo, por la tarde dirás, ojalá fuera mañana. Dice que habrá un rompimiento en tu matrimonio. Te desposarás con una mujer y otro varón dormirá con ella. Dice que tú engendrarás hijos e hijas, pero tus hijos van a ir en cautiverio. Y vemos esto ocurrir. Vemos a hijos viniendo a adicciones, yendo a toda clase de grupos que los alejan de Dios. Y son tuyos y es como si no fueran tuyos. Es una maldición, amigo mío, no lo malentiendas. Eso no son bendiciones. Y Dios dice que Cristo te redimió, que Cristo te redimió de la maldición de la ley. Has clamado eso, has reclamado eso, has reclamado eso. Y una de las formas en que reclamamos eso es estar consciente de que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que las bendiciones para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los no judíos en Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso es a través de la fe. Así que primariamente la simiente de la creencia de Abraham es una justicia a través de la fe. Amén. Y después, con esa justicia a través de la fe, viene toda otra bendición de Dios. Aleluya. Si no entiendes todo de las bendiciones de Abraham, sigue confesando, la bendición de Abraham está sobre mí. Yo soy bendecido con el Padre Abraham. Amén. Y lo más que lo confiesas, lo más que vas a ver lo manifestado en tu vida. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, me he predicado muy feliz a mí mismo hoy. Es importante que pensemos escrituralmente, que creamos correctamente para que podamos recibir de Dios. Amén. Ahora voy a compartir algo con ustedes muy interesante de Isaías 51. Dice, oídme los que seguís la justicia. Ahora, seguir la justicia no es tratar de establecer tu propia justicia, que fue Pablo mismo quien escribió a Timoteo, por ejemplo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia.
Ahora seguir la justicia. Tú has recibido la justicia como un regalo. Ahora, sigue eso. Permanece siendo consciente de eso y entiende qué te concierne esto, para qué te capacita. Todas las bendiciones que viene con la justicia y todos los frutos que abundan por esa justicia, como dice la Biblia en Corintios, que Dios incrementará los frutos de vuestra justicia. Dios no incrementa tu justicia más de lo que ya lo tienes, porque tu justicia es completa en Cristo. En Cristo tú eres justo. No puedes quitarla de ti, pero puedes aumentar los frutos de ella. Eso quiere decir que lo más que estés consciente de que eres justo por la fe, vas a encontrar frutos fluyendo de esa conciencia. Tú vas a encontrarte a ti mismo siguiendo la justicia. Entonces, como en nuestra iglesia, nosotros estudiamos mucho en la justicia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la justicia. Eso es seguir la justicia. Lo más que estás consciente de la justicia, dice 1 Corintios 15:34, despierta la justicia y no peques. La forma de vencer el pecado es la forma de estar consciente. La forma de vencer el pecado es estar consciente de la justicia, de que Dios te ha hecho justicia en Cristo. Y entonces no vas a pecar. Amén. Así que encontramos en que Isaías dice el profeta, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Entonces yo creo que está hablando a gente del nuevo pacto aquí proféticamente. Muchas veces Isaías se refiere proféticamente a nuestros tiempos. Muchas de sus profecías se refieren a nuestros tiempos, incluso a los tiempos del final. También aquí dice, mira a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Mira a tu padre, mirad a vuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es la roca de quien tú fuiste cortado. Y mira a Sara que te dio a luz, porque ella es el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. En otras palabras, Dios está diciendo, tú provienes de Abraham y de Sara. Otra vez, la promesa no es la promesa a los hijos de la carne, es una promesa para los hijos de la fe. Amén. Así que nosotros venimos de Abraham. Nosotros podemos decir, bueno, Abraham es el padre de los judíos, pero y no clamar a Abraham como nuestro padre. Pero eso es, o reconocer a Abraham como nuestro padre, pero eso es un gran error porque Dios honra a Abraham y Dios quiere que todas esas bendiciones que fueron cosechadas en Abraham sean para nosotros, que nos identifiquemos con él. No, nosotros que estamos en Cristo nos identificamos con Abraham. Y si hacemos esto, vamos a recibir la bendición de Abraham. Noten que dice el versículo antes, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Y luego dice, mirad a vuestro padre Abraham. En otras palabras, estudia todo lo que puedas acerca de Abraham. Mira la vida de Abraham. Sabe que como un creyente del nuevo pacto, tu vida es mucho como Abraham. Abraham vivió antes de la ley y tú no estás bajo la ley. Abraham vivió bajo la gracia a través de la fe y también tú estás viviendo por gracia a través de la fe. Abraham es el padre de la fe y tú vives a través de la fe. El justo vivirá por la fe. Abraham recibió las bendiciones en su vida y Abraham murió a edad avanzada. Murió a los 175 años y yo creo que también esa bendición es para ti si tú clamas por esa bendición. Abraham fue fuerte en su edad avanzada, incluso después de que Sara muriera. Sara vivió bastante, ella vivió más de 100 años, pero después de que ella murió, Abraham se casó otra vez y produjo más hijos. Ahora, a este tiempo, él ya tenía más de 100 años. Así que otra vez, incluso esa bendición es tuya. Dios rejuveneció su cuerpo, Dios lo hizo saludable, todo eso es tuyo.
porque tú eres de la simiente de Abraham. Y la Biblia dice, mirad a vuestro padre Abraham y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Mirando a Abraham, no nos estamos distrayendo de la persona de Jesús porque lo vemos a él, que lo que Jesús hizo es el resultado de la promesa a Abraham. Y él vino como simiente de Abraham. Amén. Así que el versículo antes de eso dice, mira a la roca, a la piedra de donde fuisteis cortados. Muchos años atrás, cuando fui a Israel, yo fui a este lugar con los pastores, con mis pastores conmigo. Fui a este lugar que se llama la Cueva de Sedequías. Y ese es el lugar donde el templo de Salomón, de donde el templo de Salomón fue edificado. Las piedras fueron sacadas de esa cueva. De hecho, cuando tú entras a esa cueva es un lugar bastante oscuro. Por supuesto que hay luces ahora para mostrarte las paredes y todo eso. Nosotros tomamos algunos videos de esto y se los voy a mostrar ahora mismo. Pueden ver todas esas marcas de queso desde donde fueron sacados estos bloques de piedra y fueron tomados de todas estas áreas. Notan que todo esto fue cortado en cubos, eh, porque esto llegó a ser estos bloques para edificar el templo. Y es muy interesante porque eso me recuerda que la Biblia dice en Primera de Pedro 2:5 que todos somos piedras vivas, edificados en una casa espiritual. Ustedes y yo somos unas piedras vivas, edificadas en templo espiritual. Y eso es realmente, ¿saben lo que Dios dice de nosotros? Que nosotros somos piedras vivas. Lo que es interesante es que esta cueva de Sedequías está directamente opuesta al Calvario. Justo saliendo de ella puedes ver una cruz, el lugar de la calavera donde Jesús fue crucificado. Es como si Jesús hubiera muerto en esa cruz cargando todos nuestros pecados y para librarnos de aquel que tenía el poder de la muerte, que era el diablo. Y Él nos trajo de esa oscuridad, de esa cueva. Él nos sacó de esa oscuridad. Donde nosotros habíamos sido olvidados, donde hubiéramos perecido en desprecio, en olvido, nadie hubiera ido por nosotros, pero el Señor, cuando nosotros estábamos en esa oscuridad, el Señor nos alcanzó y nos trajo. Es por eso que la Biblia dice en 2 Pedro que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Para mostrar sus alabanzas. Aleluya. ¿No es esto tan hermoso? Y la Biblia dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y eso quiere decir que lo honres y vas a ver esas bendiciones manifiestas en tu vida. En otras palabras, no olvides que todo aquello que fue posible a través de Jesús fue traído solamente por él. Abraham no era un hombre perfecto. Abraham no era un hombre sin pecado. Pero Dios ordenó que Abraham llegara a ser el depósito de todas las bendiciones de Dios. Así que Dios dice que si tú honras a Abraham, que si tú te identificas con él, a través de él tú eres bendecido y tu familia. Sabemos que todo es posible a través de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que ya sea que estés enfermo en tu cuerpo, ya hay una provisión que ha sido dada en la bendición de Abraham. Incluso la salud y la sanidad y la longevidad. Si tú estás luchando para pagar deudas con tu salud, Dios va a suplir. Hay incluso suficiencia financiera en las bendiciones de Abraham. Si tu familia siempre está en lucha, en confusión, siempre en un constante conflicto, bueno, hay una bendición ahí para bendiciones familiares y armonía y para tener shalom en tu familia, en la bendición de Abraham. Si tú estás luchando con tu cuerpo que se está envejeciendo y todo eso, hay una bendición con la que Dios bendijo a Abraham y a Sara
que eso fue renovar su juventud como la del águila. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y es tuya, porque tú eres de la simiente de Abraham. Permíteme terminar con esto. ¿Sabes cuál fue la aparición final de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes cómo el Espíritu Santo describe esta aparición final de nuestro Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia? Vamos a mirar esta última aparición de Jesús. Es tan interesante. Y dice esto en Apocalipsis 22:16. Es el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y estos son los últimos versículos de este capítulo. Y creo que es muy interesante para nosotros que terminemos aquí. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, primero que todo, noten que esta es la última aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo apareció? Fíjense que dice, yo Jesús. Oh, eso llena de humildad mi corazón. Eso me hace pensar tanto. Él es el nombre de Jesús que Él tomó cuando Él vino a esta tierra. No está aquí señalado el Hijo de Justicia, el Rey de Reyes. No está aquí señalado ningún otro nombre de Jesús o título, sino el hermoso nombre que Él tomó cuando Él vino como un hombre. Eso nos recuerda de Belén, de Nazaret, nos recuerda de Capernaum, de Galilea, nos recuerda del Calvario, nos recuerda de la resurrección, nos recuerda del monte de la ascensión, nos recuerda de su vida desde el nacimiento hasta la ascensión. Amén. Yo Jesús. Y eso es tan personal. Cuando el Señor viene y te dice, yo Jesús, ¿no es hermoso? Y así es como Él apareció. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Por supuesto, el ángel aquí no es solamente un ángel en términos de un mensajero sobrenatural. También puede referirse a un mensajero físico, a un ser humano. En este caso, Juan fue el ángel, un ángel también, como también él es aquí un ángel en este libro. Así que Dios usa ángeles. Y Jesús no puede venir directamente. Sí, Él lo hace. Él está siempre con nosotros. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Pero creo que debemos honrar las formas en la Biblia, los métodos en la Escritura. Dios envía a sus ángeles para protección, por ejemplo. Dios quiere que sepamos y creamos que ángeles están con nosotros. Dicen, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y noten que dice, yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz y el linaje de David. Como raíz, él trajo a David. Como raíz es aquel que fue antes de David. Como raíz, él prometió todas las promesas a David acerca del trono y el trono para siempre incluso. Pero como el linaje de David, él vino del linaje de David. Así que la raíz habla de su divinidad y el linaje habla de su humanidad. Y como linaje de David, él es heredero de todas las promesas de David y heredero al trono de David. Y eso es porque le llamaron cuando él vino a Israel, hijo de David. Así que vemos que Mateo 1:1 dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que qué hermoso retrato para mostrarnos su deidad y su humanidad. La raíz y el renuevo de David. Aquel que trajo a David y aquel que vino de David. Y después dice la estrella resplandeciente de la mañana. Ustedes saben que así es como la Biblia termina el Nuevo Testamento con la estrella brillante de la mañana. En el Antiguo Testamento termina con el sol de justicia. En el versículo final del entero Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, el capítulo final dice,
Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación o sanidad. Así que él es conocido como el sol de justicia. Esta es una representación de Jesucristo viniendo, pero también es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mucho antes de que el sol salga, ¿qué es lo que ves? La estrella resplandeciente de la mañana. Muy temprano en la mañana, cuando sales ahí, incluso antes de que el sol se levante, cuando todavía está muy oscuro, probablemente a las 5 y poco más de las 5, tú puedes ver esa estrella resplandeciente de la mañana. Una estrella que permanece brillando sola ahí en la noche oscura, brillando. Él está brillando en medio de la oscuridad. Así que Jesús es esa estrella resplandeciente de la mañana. Y Él brilla en medio de la oscuridad. En otras palabras, cuando el mundo está oscuro, Jesucristo va a venir por su iglesia. Va a venir por su iglesia. Noten que la nación de Israel todavía no es salva. ¿Dios los ha olvidado? No. Más tarde, después de que seamos raptados, vamos a ser raptados primeros. Es por eso que la estrella resplandeciente de la mañana, porque esa estrella viene primero antes del sol, pero más tarde el sol de justicia se levantará y vendrá por Israel. Y es por eso que el antiguo pacto termina con esa promesa de que el sol de justicia vendrá con sanidad en sus alas. Qué hermosa aparición de nuestro Señor Jesús en la Biblia. Y el espíritu y la esposa que somos ustedes y yo dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y las palabras finales de la Biblia, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Saben, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Malaquías 4:6, el Nuevo Testamento termina con la palabra gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí concluye esta hermosa enseñanza. Bendecido con las bendiciones del Padre Abraham, y Dios nos siga abriendo el entendimiento, alumbrando el entendimiento como es su voluntad, para seguir conociendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha logrado y todo lo que nuestro Padre desea darnos en Él. En el nombre de Jesucristo seas muy bendecido. Hasta pronto. Paz, shalom.